Darcy Lammers se sentó en el borde de la bañera y no pudo apartar los ojos de las dos rayas que aparecían en el análisis. Positivo. Después de tantos meses de decepción, lágrimas contenidas y tensión constante, por fin había visto lo que había estado esperando. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Darcy inhaló profundamente, tratando de calmarse. A los 32 años, después de 3 años de intentarlo, por fin estaba embarazada. La idea le parecía aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Cerró los ojos y se puso la palma de la mano sobre el vientre, intentando visualizar la pequeña vida que se desarrollaba en su interior. «Voy a ser mamá», susurró en el vacío del cuarto de baño, y las palabras le arrancaron una sonrisa. Envolvió cuidadosamente la prueba en papel higiénico y se la metió en el bolsillo. No quería dejar una prueba tan importante en la papelera de la consulta. Darcy trabajó hasta la hora de comer, pero después de su visita a la consulta del médico, decidió que hoy tenía todo el derecho a irse temprano. Estaba impaciente por compartir la noticia con Stephen. Al salir de la clínica, consultó su teléfono. 2 en punto, 30 minutos. Stephen debería estar almorzando. A menudo venía a casa Maíz a almorzar cuando no estaba demasiado ocupado revisando algunas redes de la oficina. Había trabajado como técnico para una empresa de telecomunicaciones durante 7 años, y siempre decía que apreciaba la oportunidad de almorzar en casa de vez en cuando, lejos del ruido de sus compañeros. Darcy decidió no llamarle de antemano. Quería darle una sorpresa. Se imaginó que entraba en casa, llamaba a Stephen, le enseñaba la prueba y luego se abrazaban. Tal vez incluso lloraban de felicidad. Él siempre había dicho que quería tener hijos, aunque últimamente no lo decía tanto. Al ver lo difícil que le resultaba a ella seguir intentando quedarse embarazada. De camino a casa, Darcy se detuvo en una pequeña tienda y compró una botella de champán sin alcohol. Llevaba 9 meses sin beber alcohol, pero hoy merecía la pena celebrarlo. Cuando aparcó delante de su pequeña casa de una sola planta, en la tranquila Johnson Lane, vio el coche de Stephen en la entrada. Efectivamente, estaba en casa, y su corazón se aceleró por la expectación. Darcy abrió la puerta en silencio, con la esperanza de pillar a su marido desprevenido. En el vestíbulo, se quitó los zapatos y dejó la bolsa de champán sobre la mesa. La voz de Stephen provenía de la cocina. Estaba al teléfono, y había algo inusual en su tono. Íntimo, suave. Era la forma en que solía hablarle al principio de su relación. «Sí, yo también te echo de menos», oyó, y algo en su interior se puso alerta. Darcy se paralizó, escuchando. No le apetecía escuchar a escondidas, pero algo en la voz de su marido la hizo detenerse en lugar de anunciar su presencia. «¿Sabes que no puedo hablar de esto ahora?» «Sí, recuerdo lo que prometí», continuó Stephen, con una nota de irritación que fue rápidamente sustituida por dulzura. «Eda, escucha. Eda, un nombre de mujer». Darcy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una colega, una amiga, pero el tono que empleó al pronunciar el nombre hablaba de algo más. «Sé que estoy dando largas, pero las cosas son más complicadas de lo que parecen», continuó Stephen. «Llevamos casados 5 años. No puedo llegar y decir, oye, te dejo por otra». Las palabras golpearon a Darcy como una bofetada. Se quedó paralizada, incapaz de moverse de su asiento, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. La habitación a su alrededor empezó a girar y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. «Necesito un poco más de tiempo, pero lo solucionaré. Lo prometo», decía Stephen mientras tanto, sin darse cuenta de que cada palabra que decía era como un cuchillo clavándose en el corazón de su mujer. «Sí, pronto viviremos juntos, echaré a mi mujer y...» Darcy no oyó el final de la frase. Le retumbaron los oídos y las náuseas le llegaron a la garganta. No sabía si era el embarazo o el shock, pero necesitaba salir, tomar aire fresco. Tan silenciosamente como pudo, se dirigió a la puerta principal, intentando no hacer ruido. Una vez fuera, Darcy inhaló profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de segundos. Por la mañana había sido una mujer feliz al enterarse de un embarazo largamente esperado, y ahora era una esposa infiel a la que su marido planeaba echar a patadas. Llegó a su coche y entró sin arrancar el motor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y ni siquiera intentó contenerlas. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cómo no se había dado cuenta?
¿Había señales que había ignorado? Muchas cosas empezaban a tener sentido ahora. Los regresos tardíos del trabajo, las llamadas supuestamente urgentes los fines de semana, el menor interés en su vida íntima. Stephen hablaba a menudo de sentirse poco apreciado, atrapado en la rutina. Darcy lo había atribuido a la crisis de los 40, al estrés, a cualquier cosa, excepto a otra mujer. Y ahora esa mujer tenía un nombre: Eda. Darcy se secó las lágrimas con el dorso de la palma de la mano. ¿Qué debía hacer? ¿Irrumpir en la casa y montar una escena? ¿Exigir una explicación? ¿Suplicarle que se quedara por el bien de un niño del que todavía no sabía nada? Pensar en el niño la devolvió a la realidad. Instintivamente se llevó la mano al estómago. Ahora no solo era responsable de sí misma, y montar una escena poniéndose en tensión era lo último que requería su posición. Darcy arrancó el coche y se alejó lentamente de la casa, esperando que Stephen no notara su presencia. Necesitaba tiempo para pensar, para planear sus acciones. Condujo hasta un pequeño parque situado a unas manzanas de la casa y aparcó a la sombra de los árboles. Apagó el motor, se recostó en el asiento y cerró los ojos. Los pensamientos se agolpaban caóticamente en su cabeza. 5 años de matrimonio. 5 años en los que creía que habían estado construyendo una vida juntos, planeando una familia, apoyándose mutuamente. Y durante todo ese tiempo, o parte de él, Stephen la había engañado. Darcy intentó recordar cuándo había empezado a cambiar Stephen. Probablemente hacía un año. Se había vuelto más irritable. A menudo la criticaba por cosas sin importancia y pasaba más tiempo al teléfono. Ella lo atribuyó al cansancio, a la presión del trabajo. Se culpaba por no haber podido quedarse embarazada, pensando que le decepcionaba. Mientras tanto, él entablaba una relación con otra persona. Echaré a mi mujer. Esas palabras resonaban en su cabeza. No romper, no divorciarse, sino echarla, como si fuera un molesto gato doméstico del que hubieran decidido deshacerse. Darcy abrió el bolso y sacó una prueba de embarazo, aún envuelta en papel higiénico. Lo desenvolvió y volvió a mirar las 2 rayas. Involuntariamente, alargó la mano hacia el teléfono para llamar a Stephen, para contarle la noticia que iba a fortalecer a su familia. Pero se detuvo. ¿Y si se quedaba con ella solo por obligación? O peor aún, ignoraba su embarazo y se marchaba de todos modos. No, no podía dejar que utilizara al bebé como peón en su relación. No podía someterse a una mayor humillación, suplicándole que se quedara. Darcy respiró profundamente, tratando de calmarse y pensar racionalmente. ¿Qué le aconsejaría a su amiga en esta situación? Que no tomara decisiones precipitadas, que pensara bien las opciones, que se protegiera. Tenía que volver a casa antes de que Stephen sospechara algo. Actuar con normalidad hasta que él decidiera qué hacer a continuación. Pero la idea de fingir que no sabía nada la incomodaba físicamente. Aún así, una confrontación repentina podría haber tenido consecuencias impredecibles. Stephen podría entrar en pánico, negarlo todo o, peor aún, hacer algo precipitado que la perjudicara a ella o a su futuro hijo. Darcy volvió a arrancar el coche y se dirigió hacia la casa, pero no se atrevió a aparcar delante de ella. En lugar de eso, se detuvo a pocas casas de la suya. Sacó el teléfono y marcó un mensaje a Stephen. Voy a llegar tarde al trabajo. No me esperes para cenar. Comeremos con los colegas. Mientras enviaba el mensaje, sintió la amargura de tener que mentir. Pero ahora mismo le parecía el menor de los males. El teléfono sonó un minuto después. Vale, yo también llegaré tarde esta noche. No me esperes levantada. Por supuesto que llegaría tarde. Probablemente había quedado con Eda. Darcy sintió una punzada de celos, pero se contuvo de inmediato. No era momento para emociones. Necesitaba un plan. Podía ir a casa de sus padres, pero ellos vivían en otro estado, y una aparición tan repentina plantearía demasiadas preguntas. Tenía algunas amigas en la ciudad, pero ninguna lo bastante cercana como para compartir problemas personales. Darcy decidió ir al centro comercial. Allí siempre estaba lleno de gente y podía perderse entre la multitud, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez tomar una taza de té en un café, calmarse y planear sus próximos pasos. En el centro comercial, deambulaba sin rumbo entre las tiendas.
sin fijarse en los escaparates ni en la gente que la rodeaba. Todos sus pensamientos se centraban en la traición de Stephen y en la vida que crecía en su interior. Entró en una librería y se dirigió a la sección de literatura para padres. Sus dedos recorrieron los lomos de libros como Esperando un bebé, El primer año de vida y Embarazo feliz. Estos libros deberían haber sido alegres, pero ahora solo aumentaban la sensación de soledad. Darcy cogió uno de los libros y, sin saber por qué, se dirigió a la caja. Tal vez era su forma de asentarse en su nueva realidad. Estaba embarazada y pasara lo que pasara con su matrimonio, se prepararía para el bebé. Después de pagar el libro, entró en una pequeña cafetería y pidió un té de hierbas. Sentada en una mesa del rincón, Darcy abrió un libro nuevo y empezó a leer, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Cerró el libro y se concentró en su situación. ¿Qué tenía que hacer? En primer lugar, tenía que pensar en el aspecto práctico de la vida. La casa estaba a nombre de los dos, al igual que la mayoría de sus cuentas. Tenían una cuenta bancaria conjunta, aunque cada uno también tenía cuentas personales en las que recibían sus salarios. Darcy trabajaba como especialista en compras en un supermercado y su sueldo era estable, pero no demasiado alto. Podía mantenerse a sí misma y al bebé, pero tendría que ahorrar mucho. Tal vez debería haber empezado a ahorrar en una cuenta separada que Stephen desconocía. En segundo lugar, tenía que pensar en la vivienda. Si se divorciaban, ¿quién se quedaría en la casa? Dado su embarazo, lo lógico sería que la casa siguiera siendo suya, pero era poco probable que Stephen accediera a ello sin luchar. Por último, tenía que decidir qué hacer con Stephen. Decirle lo que sabía. ¿Ocultarlo hasta el último momento? ¿Usar el embarazo para retenerlo? No, la última opción era imposible. No quería que su hijo creciera en una familia en la que el padre se quedara solo por obligación, o peor aún, en un ambiente de constantes discusiones y tensiones. Darcy se dio cuenta de que necesitaba asesoramiento profesional. Quizá mereciera la pena ponerse en contacto con un abogado para informarse sobre sus derechos en caso de divorcio, sobre todo teniendo en cuenta su embarazo. Sacó su teléfono y abrió el navegador, empezando a buscar información sobre divorcios en su estado. Inmersa en la lectura de artículos sobre el reparto de bienes, la pensión alimenticia y la custodia, no se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando. Cuando por fin apartó los ojos de la pantalla, empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Darcy decidió que era hora de irse a casa. Tenía que interpretar el papel de esposa desprevenida, y cuanto más retrasaba el momento, más difícil le resultaba. De camino a casa se detuvo en el supermercado y compró los comestibles para la cena, como había hecho cientos de veces antes. La rutina habitual le parecía ahora algo lejano, perteneciente a otra vida. Al llegar a casa se dio cuenta de que el coche de Stephen no estaba en la entrada. Así que, efectivamente, se había retrasado, como prometía el mensaje. ¿Con quién está ahora? ¿De qué hablan? ¿Están planeando su futuro juntos? Darcy entró en la casa vacía y encendió las luces. Todo tenía el mismo aspecto de siempre, pero ahora miraba la casa que compartían con otros ojos. ¿Cuántas mentiras se escondían detrás de aquellas paredes? Descargó la compra y empezó a preparar la cena mecánicamente, sin sentir hambre ni el sabor de la comida. No era más que otra tarea rutinaria que la ayudaba a mantener la mente alejada del verdadero problema. Después de cenar, Darcy se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama con su nuevo libro sobre el embarazo. Decidió que no iba a esperar a que Stephen regresara. Fingir estar dormida parecía más fácil que mantener una conversación informal. Tumbada en la cama, Darcy se puso la mano en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado hoy, no podía evitar sentir una emoción al saber que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella. Su bebé. Puede que ahora tuviera el tamaño de un grano de arroz, pero ya era todo un mundo para ella. Cuidaré de ti, susurró. Pase lo que pase, haré lo que haga falta para que seas feliz. Con ese pensamiento, Darcy finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas hasta que se quedó dormida, emocionalmente agotada por los acontecimientos del día. Se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Stephen había vuelto. Darcy miró el reloj. Era casi medianoche. Lo oía caminar por la casa, abrir la nevera, encender la televisión. Los sonidos habituales que solían reconfortarla
pero que ahora solo le causaban amargura. Cuando Steven entró por fin en el dormitorio, Darcy fingió estar dormida, controlando su respiración y permaneciendo quieta. Sintió que él se sentaba cuidadosamente en el borde de la cama, con cuidado de no despertarla. Siguieron sonidos de desvestirse, y pronto él se tumbó a su lado sin tocarla. Siempre se habían dormido abrazados. ¿Cuándo había cambiado eso? Cuando la distancia física entre ellos se había convertido en la norma y no en la excepción, Darcy yacía insomne, escuchando la respiración del marido que tan fácilmente había traicionado su confianza. Quería darse la vuelta, despertarlo, exigirle una explicación, gritarle todas las palabras que le habían rondado por la cabeza desde que lo había oído hablar. Pero se contuvo. La confrontación emocional no le haría ningún bien ni a ella ni al bebé. Necesitaba un plan, uno claro y bien pensado, y por la mañana comenzaría a elaborar uno. Con ese pensamiento, Darcy cerró los ojos, esperando que el sueño le trajera al menos un alivio temporal del dolor que le desgarraba el corazón. La mañana comenzó como de costumbre. Stephen se levantó primero. Se duchó y bajó a la cocina a preparar café. Darcy había oído los sonidos familiares de la rutina matutina. El ruido del agua, el tintineo de las tazas, el zumbido de la cafetera. Pero ahora le producían una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera observando la vida de la familia de otra persona. Cuando por fin bajó, Stephen ya estaba desayunando y mirando algo en el teléfono. Apenas levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Darcy, intentando que su voz sonara normal. «Hola», respondió Stephen, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Cómo te fue anoche con tus colegas?» Darcy sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella sabía de su traición, y ahora tenía que mantener esa mentira. No mucho, se encogió de hombros, sirviéndose un té en lugar del café habitual. Solo hablar de cosas del trabajo. ¿Y tú? ¿Tenías mucho trabajo? Stephen apartó la vista del teléfono por un segundo, y Darcy notó la ligera vacilación antes de contestar. Sí, tuve que quedarme hasta tarde. Un cliente tenía problemas con el servidor que no conseguían resolver. Mentir. Para él era tan natural como respirar. ¿Cuántas veces le había mentido con la misma naturalidad en los últimos meses? Darcy asintió, fingiendo que se lo creía. Lo observó, fijándose en detalles a los que antes no había prestado atención. La forma en que evitaba una mirada directa. La forma en que su voz cambia ligeramente cuando se le ocurre otra historia. La forma en que mantenía el teléfono con la pantalla alejada de ella, como protegiendo sus secretos. ¿Tú también vas a llegar tarde esta noche?, preguntó ella tratando de sonar despreocupada. Tal vez. Stephen terminó su café y se levantó de la mesa. Tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Se obligó Darcy a sonreír. Quizá me quede hasta tarde en el trabajo o vaya a la tienda. Stephen asintió, claramente indiferente a sus planes. Le dio un beso en la mejilla, rápido, casi formal, y se dirigió a la puerta. Nos vemos esta noche. Cuando la puerta se cerró tras él, Darcy exhaló y se sentó en una silla. Fingir era más difícil de lo que pensaba. Cada segundo que pasaba con él, se daba cuenta de que la había traicionado y tenía que contenerse para no gritarle la verdad en la cara. En el trabajo, el día se hizo interminable. Darcy realizaba sus tareas mecánicamente, coordinando las entregas y comprobando los albaranes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Sus compañeros, al notar su inusual despiste, le preguntaron si se encontraba bien, y ella sintió, descartándolo con generalidades sobre una ligera dolencia. Los primeros síntomas de toxemia le recordaron un embarazo que solo ella conocía. Varias veces tuvo que correr al baño para hacer frente a los ataques de náuseas. En esos momentos, sintió con mayor intensidad la amargura de la traición de Stephen. Estaba pasando por esto sola, sin su apoyo, sin poder compartir con él la alegría de la espera. Después del trabajo, Darcy no se apresuró a llegar a casa. Se metió en el coche y se quedó un rato sentada, tratando de ordenar sus pensamientos. Su teléfono vibró, un mensaje de Stephen. «Llego tarde. No me esperes levantada con la cena, por supuesto». Ahora que sabía la verdad, esos mensajes tenían un significado totalmente distinto. Él había estado pasando tiempo con Eda, planeando su futuro juntos, en el que no había lugar para Darcy. Arrancó el coche y condujo hasta su casa.
pero al acercarse a su calle, decidió detenerse de repente en un pequeño parque cercano. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. El parque estaba casi vacío. Darcy caminó lentamente por el sendero, escuchando el susurro de las hojas bajo sus pies y observando la puesta de sol. Todo parecía tan ordinario, tan normal, como si el mundo a su alrededor no se hubiera dado cuenta de que su vida se estaba desmoronando. «Darcy, ¿eres tú?». Una voz la sorprendió. Al volverse vio a Beryl Flint, su vecina, paseando a un pequeño perro salchicha marrón. «Hola, señorita Flint», intentó sonreír Darcy. «Solo Beryl, querida», se acercó la mujer mirando a Darcy con atención. «¿Te encuentras bien? Estás pálida». Algo en la mirada directa y atenta de la mujer mayor hizo que Darcy sintiera un nudo en la garganta. Había intentado mantener la calma durante todo el día, pero ahora aquella simple preocupación humana amenazaba con derribar todas sus barreras. «Ya», empezó y se calló, temerosa de que su voz la delatara. Beryl la cogió del brazo y la condujo suavemente hasta un banco. «Sentémonos. Parece que necesitas hablar». Se sentaron y el perro salchicha se tumbó a sus pies. Beryl no la apresuró, solo se sentó a su lado creando un acogedor espacio de silencio. Darcy solo conocía a Beryl Flint como una vecina que vivía 3 casas más abajo que ellas. La mujer mayor tenía una pequeña floristería en la calle principal del pueblo, y de vez en cuando habían intercambiado saludos cuando se encontraban. Pero ahora, en este parque, lejos de casa, Beryl parecía una isla segura en medio del proceloso mar de su vida. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Darcy. «Normalmente, el mejor sitio para empezar es por el principio», sonrió Beryl. «Pero no insisto. A veces basta con sentarse junto a alguien que no hace preguntas». Permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos. Entonces Darcy respiró hondo. «Ayer descubrí que mi marido me engañaba». Las palabras flotaron en el aire, haciéndose finalmente realidad. Darcy se sintió extrañamente aliviada al decirlas en voz alta. Beryl asintió, sin mostrar sorpresa ni conmoción. «¿Qué vas a hacer?». Aquella pregunta sencilla y práctica era exactamente lo que Darcy necesitaba. No simpatía ni consuelo, sino una pregunta concreta que requería una respuesta concreta. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Ni siquiera le he dicho que lo sé. Solo estoy fingiendo que no pasa nada». Beryl sacudió la cabeza pensativa. «El fingimiento corroe el alma, querida. Créeme, lo sé. ¿Tú también has pasado por eso?», preguntó Darcy, sintiéndose de pronto interesada por la vida de aquella mujer de la que sabía tan poco. «Mi marido Frank», Beryl sonrió al recordarlo, «era un buen hombre en muchos aspectos, pero la lealtad no era una de sus virtudes. Me enteré de su primera aventura al 3er año de matrimonio». «¿Y qué hiciste?». «Lo mismo que hiciste al principio. Me callé. Fingí que no lo sabía. Pensé que se le pasaría, que entraría en razón». Beryl acarició a su perro salchicha y miró pensativa a lo lejos. «Pero ¿sabes lo que pasa cuando no hablamos de la traición? Empieza a envenenar todo lo que nos rodea. Cada palabra, cada gesto, cada momento juntos se convierte en falso». Darcy asintió, sintiendo ya esa falsedad en su comunicación con Stephen. «¿Así que se lo contaste?». «Con el tiempo, sí, pero no para provocar un escándalo ni para reconquistarlo. Le dije que lo sabía y que no lo soportaría más. No por él, por mí». «¿Y se divorció?». Beryl se rió, sorprendiendo a Darcy. «Oh, no. Vivimos juntos 32 años, hasta el día en que murió. Frank era un hombre débil, pero me quería a su manera. Después de aquella conversación, teníamos nuestras propias reglas, nuestros propios acuerdos. No era un matrimonio perfecto, pero sí honesto». Darcy trató de imaginar una vida así: compromiso, aceptación de las debilidades del otro. ¿Podría vivir así con Stephen? Sabiendo que él estaba viendo a otra persona, planeando un futuro con otra persona. «Pero ese no es tu caso, creo», continuó Beryl, como si leyera su mente. «Tal como describes la situación, no solo tiene una aventura, se está preparando para dejarte». Darcy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, lo escuché al teléfono con esta mujer. Dijo que iba a echarme y que se iban a vivir juntos». Beryl negó con la cabeza. «Entonces tienes que protegerte, querida».
Y cuanto antes. ¿Cómo? Para empezar, habla con un abogado. Infórmate de tus derechos, sobre todo en lo que respecta a los bienes comunes. No esperes a que él dé el primer paso. Darcy se lo pensó. La idea del divorcio aún le parecía extraña, a pesar de los hechos obvios. 5 años de matrimonio, planes de futuro, esperanzas de formar una familia. ¿Todo eso iba a desaparecer? Hay algo más, dijo en voz baja. Estoy embarazada. Lo descubrí el día que le oí hablar. Beryl se quedó quieta un momento y luego tomó suavemente la mano de Darcy entre las suyas. ¿Lo sabe él? No. No tuve tiempo de decírselo y luego no quise. Ya veo. Beryl miró pensativa hacia otro lado. Complica la situación, pero también te da ciertas ventajas desde el punto de vista legal. Tanto más importante es hablar con un buen abogado. Permanecieron sentados en silencio hasta que el sol desapareció por fin en el horizonte. El perro salchicha a los pies de Beryl se movió impaciente y la mujer se levantó. Debería volver. A Pierce no le gusta pasear en la oscuridad, señaló al perro con la cabeza. Pero escúchame, Darcy. Decidas lo que decidas. Recuerda que mereces honestidad, de tu marido y de ti misma. Darcy también se levantó. Gracias, Beryl, por escucharme. Mi casa está siempre abierta para ti si necesitas hablar o simplemente estar tranquila, sonrió Beryl. Y conozco a un buen abogado si lo necesitas. Siguieron su camino. Beryl hacia su casa y Darcy de vuelta al coche. Hablar con la mujer mayor la había llenado de energía. Por primera vez desde que escuchó la llamada de Stephen, Darcy sintió que no estaba sola. La casa estaba silenciosa y vacía, tal como había esperado. Darcy encendió la luz y se dirigió a la cocina, abriendo mecánicamente la nevera aunque no tenía apetito. Necesitaba comer por el bien del bebé, aunque ella misma no sintiera hambre. Calentó los restos de la cena de anoche, se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Tecleó abogado de familia de Johnson Lane en el buscador. Apareció una lista de resultados y Darcy empezó a hojearlos, tomando notas mentales. Después de cenar, se sentó en el salón con un bloc de notas y un bolígrafo. Era hora de trazar un plan de acción. Beryl tenía razón. No podía esperar a que Stephen diera el primer paso. Debía protegerse a sí misma y a su hijo. Lo primero que escribió Darcy fue consultar con un abogado. Era necesario conocer sus derechos, sobre todo teniendo en cuenta su embarazo. ¿Tenía derecho a quedarse en la casa? ¿Qué ayuda económica podría reclamar? ¿Cómo se gestionaría la custodia cuando naciera el bebé? El segundo punto era finanzas. Darcy decidió que mañana abriría una cuenta separada y empezaría a transferir parte de su sueldo a ella. No todo. Eso podría despertar las sospechas de Stephen si comprobaba su cuenta conjunta, pero sí lo suficiente para crear un pequeño colchón de seguridad financiera. Tercer punto. Vivienda. Si Stephen realmente planeaba echarla, como había dicho en la conversación telefónica, ella tenía que estar preparada para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Quizá debería haber empezado a buscar pisos de alquiler adecuados para una madre soltera con un hijo. El cuarto punto era el que planteaba más dudas. Darcy escribió, conversación con Stephen, y luego se quedó mirando esas palabras durante largo rato. ¿Cuándo y cómo decirle que conocía su infidelidad? ¿Debía mencionar el embarazo? ¿Debía utilizarlo para retenerlo o como argumento en las negociaciones de divorcio? La idea de utilizar a un niño como instrumento de manipulación le repugnaba. Pero ocultar el embarazo no funcionaría por mucho tiempo. Tarde o temprano los cambios físicos se harían evidentes. Darcy se recostó en el sofá, cansada de tanto pensar. Su mirada se posó en una fotografía de la estantería. Stephen y ella en la playa, felices, sonrientes, con el brillo en los ojos que solo tienen los enamorados. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿En qué momento decidió Stephen que ella ya no era la mujer con la que quería estar? Sonó el teléfono, un mensaje de Stephen. No me esperes despierta. Vete a la cama. Hay mucho trabajo que hacer. Darcy miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. ¿Mucho trabajo a estas horas? Casi se rió ante lo absurdo de aquella mentira, porque no intentaba siquiera inventar algo más plausible. No se molestó en contestar. En lugar de eso, abrió las notas de su teléfono y escribió, llama a Beryl mañana por lo del abogado.
Luego Darcy subió las escaleras, se duchó y se fue a la cama. El sueño no llegaba. Los pensamientos seguían arremolinándose en su cabeza. Imaginaba diferentes escenarios de conversación con Stephen, ensayando frases que podría decir, imaginando su reacción. En un momento dado, se llevó la mano al estómago en un gesto protector. Todo va a salir bien, susurró, sin saber si se estaba tranquilizando a sí misma o al niño que estaba por nacer. Por la mañana, Darcy se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Abrió los ojos y vio la mitad de la cama de Stephen, arrugada pero vacía. Había llegado a casa por la noche y ya se había marchado sin despertarla siquiera. No era como al principio de su matrimonio, cuando no se cansaban de estar en compañía del otro, cuando las despedidas por la mañana iban seguidas de largos abrazos y besos. Ahora vivían como compañeros de piso, sin apenas cruzarse en su propia casa. Darcy se levantó y comenzó a prepararse para ir a trabajar. Hoy iba a ser un gran día. Decidió llamar al bufete de abogados y concertar una cita para una consulta. El primer paso hacia una nueva vida. En el trabajo se tomó un momento en el que no había nadie y marcó el número que Beryl le había dado. Una amable recepcionista contestó al teléfono y Darcy le explicó que necesitaba asesoramiento sobre el divorcio. La cita se fijó para el día siguiente, a la hora de comer. Durante el día, Darcy pasó por el banco y abrió una nueva cuenta a su nombre. Transfirió una pequeña cantidad de dinero de su tarjeta de crédito. No lo suficiente para levantar sospechas, pero sí para empezar. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Stephen en la cocina. Estaba preparando la cena, por primera vez en mucho tiempo. «Hola», le dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «He pensado en preparar tus espaguetis favoritos». Darcy se quedó paralizada en la puerta, intentando comprender lo que estaba pasando. Era tan inesperado que por un momento se sintió dudar de sus sospechas. Quizás lo había malinterpretado todo. Quizás aquella conversación telefónica había sido otra cosa. «¿Qué ocurre?», preguntó entrando en la cocina. «Nada», Stephen se encogió de hombros. «Solo pensé que hacía tiempo que no cocinaba para ti». Darcy lo observó atentamente, tratando de encontrarle sentido a aquella repentina muestra de preocupación. Stephen parecía nervioso. Evitaba las miradas directas. Se preocupaba demasiado por los fogones. Cenaron en una extraña atmósfera de forzada ordinariez. Stephen hablaba de trabajo, le hacía preguntas sobre su día, pero todo sonaba falso, como un guión mal aprendido. Después de cenar, mientras estaban sentados en el salón viendo la televisión, Stephen le puso de repente la mano en la rodilla, un gesto que antes había sido natural, pero que ahora parecía extraño. «Estaba pensando que quizá deberíamos irnos de fin de semana». Fue él quien lo sugirió. «Hace tiempo que no salimos juntos». Darcy lo miró desconcertada. «¿Qué le ocurre? ¿Por qué esa repentina preocupación después de meses de distanciamiento?» Entonces cayó en la cuenta. Stephen se disponía a hablar de divorcio. Era su intento de suavizar el golpe, tal vez incluso de convencerse de que no era tan mala persona. «Mira, lo intenté. Intenté salvar nuestro matrimonio, pero no funcionó. No estoy segura de poder hacerlo», respondió con cautela. «Es mucho trabajo, y no me siento muy bien estos días». «¿Has estado enferma?». Había preocupación en su voz, pero Darcy ya no creía que fuera sincero. «Solo estoy cansada», dijo apartando la mirada. Sucedió. El resto de la velada transcurrió de la misma extraña manera. Stephen trató de hacerse el marido afectuoso, y Darcy lo observó con una mezcla de amargura y desapego. Cuando por fin se fueron a la cama, Stephen intentó acercarse a ella, pero ella se apartó alegando dolor de cabeza. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de un marido que no tenía ni idea de que ella conocía su traición, Darcy tomó una decisión definitiva. No esperaría a que Stephen se armara de valor para contarle la verdad. Tampoco permitirá que él controle la situación. Tras consultar con un abogado, ella misma iniciará la conversación sobre el divorcio. En sus propios términos, con un claro conocimiento de sus derechos. Se protegerá a sí misma y a su hijo sin depender de la piedad o la decencia del hombre que tan fácilmente traicionó su confianza. El despacho del bufete Young y Asociados estaba situado en un pequeño edificio de 2 plantas en la calle principal de Johnson Lane. Darcy se ajustó nerviosamente la blusa antes de entrar. A pesar de su actitud decidida, se sentía insegura. Nunca antes había tenido que consultar a un abogado sobre un divorcio.
Dentro, la recibió una amable recepcionista que la condujo a un despacho modesto, pero acogedor. Un par de minutos después, se abrió la puerta y entró un hombre de unos 36 años, con un traje austero, gafas de montura fina y el pelo oscuro ligeramente despeinado. Señorita Lammers, Elliot Young le tendió la mano para estrechársela. Encantado de conocerla, aunque lamento las circunstancias. El apretón de manos fue firme y su mirada atenta y directa. Darcy sintió inmediatamente confianza en él. Beryl Flint habló muy bien de usted, dijo sentándose en la silla que él le ofrecía. Beryl es una mujer maravillosa, sonrió Elliot. Me ayudó cuando abrí la consulta por primera vez. Por ella conseguí mis primeros clientes. Abrió su cuaderno y se dispuso a tomar notas. Señorita Lammers, cuénteme qué la trajo hasta mí. Darcy respiró hondo. Por favor, llámeme Darcy. Ya, creo que necesito asesoramiento de divorcio. ¿Estás pensando o estás segura? Elliot la miró sin juzgarla, solo aclarando. Estoy segura, respondió Darcy con firmeza. Mi marido me engaña y planea dejarme por otra mujer. Quiero estar preparada para esa conversación cuando por fin decida tenerla. Elliot asintió tomando notas. ¿Cuántos años lleva casada? 5 años. ¿Hijos? Darcy dudó un momento. Estoy embarazada. Acabo de enterarme. Mi marido aún no lo sabe. Elliot levantó la vista de su cuaderno, observándola atentamente. Es un factor importante. En nuestro estado, el tribunal suele ponerse del lado de la embarazada a la hora de dividir los bienes y determinar la pensión alimenticia. Pasaron la hora siguiente hablando de los aspectos prácticos del divorcio. Elliot le explicó los procedimientos de solicitud, los plazos aproximados y los posibles escenarios para la división de bienes. Fue metódico y claro. No la abrumó con términos jurídicos, pero tampoco simplificó demasiado. Es importante reunir pruebas de infidelidad si piensas utilizarlas como motivo de divorcio, dijo. Podría afectar a la división de bienes a tu favor. No tengo ninguna prueba directa, admitió Darcy. Solo una conversación telefónica. El testimonio de los testigos o las pruebas circunstanciales suelen bastar. Elliot dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en su cuaderno. Conversaciones telefónicas, mensajes de texto, transacciones financieras inexplicables. Si tu marido se gasta el dinero de la familia en esa mujer, eso también podría servir. Cuando la sesión de asesoramiento tocaba a su fin, Elliot le entregó su tarjeta de visita. Llame cuando quiera si tiene alguna pregunta. Y cuando estés lista para iniciar el proceso, prepararemos todo el papeleo necesario. Darcy se levantó, sintiéndose más segura de sí misma que cuando entró. Gracias, señor Young. Elliot, de nada, sonrió. Y recuerda, Darcy, el conocimiento es poder. Ahora conoces tus derechos y tus opciones. Utiliza esa ventaja. Al salir del despacho, Darcy respiró profundamente aire fresco. La conversación con el abogado le había dado confianza. Ahora sabía con certeza que podía esperar una parte justa de sus bienes comunes y una pensión alimenticia para su futuro hijo. No se quedaría sin nada, como probablemente había planeado Stephen. De camino a casa, se detuvo en el banco y transfirió algo más de dinero a su cuenta separada. No lo suficiente para levantar sospechas, pero sí para ir creando poco a poco un colchón de seguridad financiera. En casa, Darcy encontró a Stephen, lo cual era inusual para el mediodía. Estaba sentado en el salón con aire ausente, sin darse cuenta de su llegada. «¿Stephen?», lo llamó ella. «¿Te ocurre algo?». Él se estremeció y levantó la vista hacia ella. Parecía agotado, como si llevara días sin dormir. «Ah, hola. No, nada. Solo me tomé el día libre». No se encontraba bien. Darcy lo miró más de cerca. Las ojeras, el gesto nervioso con el que se pasaba la mano por el pelo. Estaba claro que le pasaba algo. «Pareces cansado», dijo, tratando de sonar neutral. «¿Quieres un té?» «No, gracias», se levantó. «Ya, creo que iré a tumbarme». Darcy asintió, observándolo subir las escaleras. Sin duda, algo iba mal. ¿Problemas con Eda, tal vez? ¿O finalmente había decidido tener una conversación sobre el divorcio, pero no sabía cómo empezar? Por la noche, Stephen bajó a cenar, pero apenas probó la comida. Estaba inusualmente callado y evitaba mirar a Darcy a los ojos. Varias veces empezó a decir algo, pero se detuvo a medias. «Stephen», dijo finalmente Darcy, «si tienes algo que decir, dilo».
Stephen la miró, con una mezcla de culpa y determinación en los ojos. Darcy, tenemos que hablar. Era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Darcy sintió que el corazón se le aceleraba, pero por fuera mantuvo la calma. De acuerdo, te escucho. Stephen tragó saliva con nerviosismo. No sé cómo decir esto. Llevo mucho tiempo pensando en ello. El caso es que tartamudeo, obviamente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Quieres el divorcio? Terminó Darcy con calma. Stephen la miró con la boca abierta. ¿Lo... ¿Lo sabes? Lo supuse, mintió ella, que no quería revelar que lo había oído hablar con su amante. Habías cambiado en los últimos meses. Te has vuelto distante. No estoy ciega, Stephen. Bajó la cabeza, incapaz de soportar su mirada. No quería que te enteraras así. Iba a hablarte antes, pero no encontraba el momento. ¿Existe un buen momento para decirle a tu esposa que la dejas por otra mujer? La voz de Darcy era amarga por primera vez. Stephen la miró temeroso. ¿Sabes lo de Eda? Ahora sí. Darcy sintió una extraña satisfacción ante su confusión. Todo este tiempo había creído que tenía el control, que su secreto estaba a salvo. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Stephen se pasó la mano por la cara. Casi un año. No lo planeé. Simplemente sucedió. Estábamos trabajando en un proyecto. Hablamos mucho. Ahórrame los detalles, lo interrumpió Darcy. Solo me interesa una pregunta. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? Stephen la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió. Sí, yo la quiero, Darcy. Lo siento, pero quiero estar con ella. Darcy sintió que algo se estremecía en su interior, aunque estaba preparada para aquellas palabras. Una cosa era sospechar y otra muy distinta era oír una confesión de sus labios. Bien, dijo ella sorprendida por su propia calma. Entonces hablemos de cómo vamos a proceder. Stephen parecía confundido por su reacción. ¿No estás... ¿No estás enfadada? Claro que estoy enfadada, Stephen. Darcy lo miró directamente a los ojos. Pero una rabieta no va a cambiar nada. Si has decidido irte, no voy a detenerte. Ahora que la tensión inicial había disminuido, Stephen parecía aliviado. Incluso se relajó un poco, evidentemente creyendo que lo más difícil había pasado. Estaba pensando, podríamos vender la casa y repartirnos el dinero, empezó. Encontraré un piso para mí y... No, dijo Darcy con firmeza. Me quedo en la casa. ¿Qué? Stephen frunció el seno. Pero es nuestra casa juntos. Los dos pusimos dinero en ella. Sí, y yo invertí 5 años de mi vida en un matrimonio que tú arruinaste. Darcy sintió que la rabia crecía en su interior, pero la contuvo. Además, hay otra cosa que deberías saber. ¿Qué cosa? Stephen se puso tenso. Que estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Stephen se quedó inmóvil, mirándola atónito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo te has enterado? La semana pasada, respondió Darcy. Irónico, ¿verdad? El mismo día que descubrí que me habías engañado. ¿Estás... ¿Estás segura? Parecía realmente sorprendido. Estoy segura. El médico lo confirmó. Stephen se desplomó en su silla, claramente inseguro de qué decir. Sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Esto... Esto cambia las cosas, dijo finalmente. ¿Por qué? Preguntó Darcy. Acabas de decir que amas a otra mujer y que quieres estar con ella. Un bebé no cambia eso. Pero no puedo dejarte así, exclamó Stephen. También es mi bebé. Sí, y tú vas a ser su padre, asintió Darcy. Pero eso no significa que tengamos que seguir en un matrimonio que ya no funciona. Stephen parecía confundido, como si no hubiera esperado que ella aceptara el divorcio tan fácilmente. Estaba pensando, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, por el bien del bebé. Darcy negó con la cabeza. No, Stephen. Tú mismo has dicho que quieres a otra persona. No quiero ser el apoyo o la carga con la que te quedas por sentido del deber. Y no quiero que nuestro hijo crezca en una familia sin amor. Pero, ¿cómo te las arreglarás sola? En su voz había una preocupación genuina, y por un momento, Darcy vio en el al Stephen que una vez había amado. No estoy sola, dijo ella. Tengo amigos, apoyo, y espero que cumplas con tus obligaciones como padre, incluido el apoyo financiero. Stephen asintió, todavía con cara de estupefacción. Por supuesto, ya no iba a eludir mi responsabilidad.
Bien, Darcy se levantó de la mesa. Ya he consultado con un abogado. Preparará todos los documentos necesarios para el divorcio. Preferiría que fuera civilizado y sin escándalos. ¿Ya has consultado a un abogado? Stephen parecía sorprendido. ¿Cuándo has llegado? Eso no importa, respondió Darcy. Lo que importa es que conozco mis derechos y pienso hacerlos valer. Me quedaré en la casa, al menos hasta que nazca el bebé. Puedes quedarte con tus objetos personales y algunos de los muebles, que no me pertenecen. El resto lo discutiremos con los abogados. Stephen la miró como si la viera por primera vez. La Darcy blanda y complaciente a la que estaba acostumbrado había desaparecido, dando paso a una mujer decidida que sabía exactamente lo que quería. No esperaba que estuvieras tan preparada, admitió. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Darcy percibió la amarga ironía de la situación. ¿Cuándo piensas mudarte? Stephen parpadeó confuso. Ya, no he pensado en ello. Necesito encontrar un lugar donde vivir. Tienes una semana, dijo Darcy. Estoy seguro de que Eda estará encantada de acogerte mientras buscas piso. Al mencionar el nombre de su amante, Stephen se estremeció. No es tan fácil. ¿Qué cosa? Darcy cruzó los brazos sobre el pecho. Le dijiste que ibas a echar pronto a tu mujer y que os ibais a vivir juntos. ¿O solo era una frase bonita? Stephen se puso pálido. ¿Has... ¿Has oído eso? Sí, Stephen. Te oí hablar con ella el día que llegué pronto a casa. El mismo día que descubrí que estaba embarazada. Bajó la cabeza, claramente sin saber qué decir. Lo siento, murmuró por fin. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondió Darcy con sencillez. Y ahora los dos tenemos que seguir adelante. Yo ya he empezado ese proceso. Te sugiero que hagas lo mismo. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Stephen solo. Darcy cerró la puerta del dormitorio y por fin se permitió lo que había estado conteniendo durante toda la conversación. Las lágrimas. Lloró durante un largo rato, derramando todo el dolor que había acumulado a lo largo de los días. Lloró por los sueños rotos, por la traición, por el futuro que ella y Stephen habían planeado, pero que nunca tuvo que ser. Cuando por fin se secaron las lágrimas, Darcy se sintió extrañamente vacía, pero también aliviada. La conversación había tenido lugar. Las cartas estaban echadas. Ahora podía seguir adelante sin fingir que todo iba bien. Cogió el teléfono y marcó el número de Beryl. Hola, soy Darcy. Siento llamarte tan tarde, pero ¿puedo pasar? Realmente necesito hablar contigo. 20 minutos después, Darcy estaba sentada en el acogedor salón de Beryl con una taza de té caliente entre las manos. Un perro salchicha llamado Pierce estaba acurrucado a sus pies, como si percibiera la necesidad de consuelo de la mujer. Hablamos, dijo Darcy mirando la taza. Admitió que amaba a otra persona y que quería el divorcio. Beryl asintió, sin mostrar sorpresa. ¿Y cómo te sientes? Extraña, respondió Darcy con sinceridad. Sabía que iba a ocurrir, estaba preparada, pero aún así... Duele. Claro que duele, dijo Beryl en voz baja. 5 años no es ninguna broma. Habéis construido una vida juntos. Teníais planes, sueños. Perder todo eso es una pérdida real, y tienes derecho a llorar. Le conté lo del bebé, continuó Darcy. Estaba conmocionado. Incluso se ofreció a quedarse por él. ¿Y a ti? Me negué. Darcy miró a Beryl. No quiero estar con un hombre que se queda conmigo por obligación. Y no quiero utilizar a un niño como forma de retener a un marido que ama a otra persona. Beryl asintió con aprobación. La decisión correcta, aunque no fácil. Mucha gente en tu situación estaría tentada de mantener unida a la familia a toda costa. ¿Qué clase de familia es si uno de los cónyuges siempre está pensando en la otra persona? Preguntó Darcy con amargura. Sería injusto para todos. Para mí, para él, para el niño. Mejor una ruptura limpia y un nuevo comienzo. Eres una mujer fuerte, Darcy. La miró Beryl con auténtico respeto. Más fuerte de lo que crees. Darcy sonrió débilmente. No me siento fuerte, más bien confusa. Sé lo que tengo que hacer legalmente, pero emocionalmente, ¿cómo supero esto? ¿Cómo sigo adelante? Día a día, responde Beryl con sencillez. No existe una fórmula mágica para superar una traición. Llorarás, te enfadarás, dudarás de ti misma, y no pasa nada.
Permítete sentir todo eso. No reprimas tus emociones, pero no dejes que dominen tus decisiones. Darcy asintió, y las lágrimas volvieron a aflorar en su garganta. Tengo tanto miedo de quedarme sola con el bebé. Esto no es lo que había planeado. La vida rara vez sale según lo planeado, querida. Beryl le apretó la mano con suavidad. Pero no estás sola. Tienes amigos que te apoyarán, y encontrarás tu camino, estoy segura. Permanecieron un rato en silencio, y luego Beryl preguntó, ¿cuándo se muda? Le he dado una semana, respondió Darcy. No sé a dónde irá. Probablemente a casa de ella. ¿Y usted? ¿Te quedas en la casa? Por ahora, Darcy miró pensativo por la ventana. Al menos hasta que nazca el bebé. Entonces ya veré. Tal vez la venda y compre algo más pequeño, más adecuado para los dos. Beryl asintió. Tiene sentido. Una casa no son más que paredes. Lo importante es estar calentitos y seguros dentro. Darcy sintió que la tensión de los últimos días la liberaba. Hablar con Beryl la tranquilizaba. Aquella mujer que había pasado por sus propias pruebas desprendía una sabiduría y una fuerza interior que ahora le parecían tan necesarias. Gracias, dijo Darcy en voz baja. Por escucharme, por tus consejos, no sé qué habría hecho sin ti. No es nada, dijo Beryl. Para eso están los vecinos, para apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Cuando Darcy volvió a casa, Stephen se había ido. Una nota en la mesa de la cocina decía, me quedo en casa de un amigo. Los dos necesitamos espacio. Hablamos mañana. Un amigo, por supuesto. Darcy sabía que estaba en casa de Eda. Pero incluso ahora, después de todo, Stephen no podía ser sincero con ella. Subió al dormitorio y se acostó sin desvestirse. Extrañamente no sintió amargura, sino más bien alivio. La conversación había tenido lugar. Todo se había dicho en voz alta. Ahora podía empezar un nuevo capítulo de su vida, sin mentiras, sin fingimientos, en sus propios términos. Colocando una mano sobre su estómago, Darcy susurró, saldremos de esta, te lo prometo. Y por primera vez en días creyó en sus palabras. Stephen se mudó 3 días después de su conversación. Darcy le ayudó a empaquetar sus cosas, manteniendo la compostura, aunque por dentro le dolía cada vez que veía los objetos de su vida juntos desaparecer en cajas y bolsas. Dejaré las llaves sobre la mesa, dijo Stephen, cerrando la última bolsa. Si necesitas algo del resto de tus pertenencias, llámame. Darcy asintió, sin fiarse de su voz. Ver a su marido abandonar su hogar sabiendo que se iba con otra mujer fue más duro de lo que había esperado. Darcy, Stephen se detuvo en la puerta y la miró con inquietud. Todavía quiero participar en la vida del niño. Sé que lo nuestro ha terminado, pero no voy a renunciar a mis responsabilidades como padre. Nunca pensé lo contrario, respondió ella cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo. Ya hablaremos de esto más tarde, cuando las emociones se hayan calmado un poco. Él asintió. Se detuvo un segundo, como si quisiera añadir algo, pero cambió de opinión. Luego recogió sus maletas y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Darcy se quedó de pie en el pasillo vacío, escuchando cómo arrancaba su coche, el crujido de los neumáticos sobre la grava, el sonido del motor que se desvanecía en la distancia. Ahora estaba verdaderamente sola. La primera noche en la casa vacía apenas había dormido. A pesar de todas las traiciones de Stephen, su presencia había formado parte de su vida durante tanto tiempo que su ausencia se sentía como un vacío físico. Por la mañana, Darcy llamó a Elliot para comunicarle que estaba lista para iniciar el proceso formal de divorcio. Stephen se ha mudado, dijo, y ha aceptado un acuerdo amistoso. Al menos eso es lo que dice. Eso está bien, dijo Elliot. Prepararé todos los documentos necesarios. Tendremos que reunirnos para discutir los detalles de la división de bienes y los acuerdos de custodia después de que nazca el bebé. Quedaron en verse al día siguiente. Darcy colgó el teléfono y miró a su alrededor. La casa que siempre le había parecido acogedora ahora le parecía demasiado grande para ella sola. O mejor dicho, para ella y la pequeña vida que crecía en su interior. En el trabajo, Darcy intentó concentrarse en las tareas que tenía entre manos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su inminente divorcio y a todos los cambios que éste traería a su vida. Sus compañeros se daban cuenta de su estado de angustia, pero ella lo ignoraba con frases generales sobre sus dolencias, pues no quería hablar de su vida personal en el trabajo. Durante la pausa para comer, recibió una llamada de Stephen.
Hola, su voz sonaba insegura. ¿Qué tal estás? Estoy bien, respondió Darcy, sorprendida por su repentina preocupación. ¿Te pasa algo? No, solo quería asegurarme de que estabas bien y preguntarte por tu cita con el médico. ¿Ya has pedido cita? Darcy no esperaba una pregunta así. Sí, la semana que viene, pero no tienes que venir conmigo si te refieres a eso. Me gustaría, dijo Stephen rápidamente. Si no te importa, al fin y al cabo, también es mi hijo. Darcy sintió sentimientos encontrados. Por un lado, su atención hacia el embarazo era agradable. Por otro, no podía evitar preguntarse hasta qué punto era sincera. De acuerdo, aceptó finalmente. Te enviaré un mensaje con la hora y la dirección. Después del trabajo, Darcy pasó por el despacho de Elliot para firmar los primeros papeles de la demanda de divorcio. El abogado la saludó con una sonrisa amable que suavizó un poco la formalidad de la situación. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó mientras se sentaban a la mesa. Día a día, respondió Darcy con una leve sonrisa. Puede ser duro, pero lo supero. Elliot asintió comprensivo. Es normal. El divorcio siempre es una pérdida, aunque la relación ya no funcionara. Permítete estar triste, pero recuerda seguir adelante. Hablaron de un plan provisional para el reparto de bienes. La casa estaba a nombre de los dos, pero dado el embarazo de Darcy, tenía sentido que ella se quedara allí, al menos hasta que naciera el bebé. Stephen podía quedarse con su segundo coche y parte de sus ahorros. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Elliot. También tienes derecho a una ayuda económica durante el embarazo, no solo después de que nazca el bebé. Darcy dudó un momento. No quería pedirle dinero a Stephen, pero se daba cuenta de que con el nacimiento del bebé, sus gastos aumentarían considerablemente. Pongámoslo en el acuerdo, decidió finalmente, pero una cantidad razonable. No quiero que piense que intento llevarle a la quiebra. Elliot tomó nota en su cuaderno. Redactaré el acuerdo y se lo enviaré al abogado de tu marido para que lo revise. Si no tiene abogado, debería contratar uno. Simplificará el proceso de negociación. Mientras Darcy salía del despacho del abogado, sintió una extraña mezcla de tristeza y determinación. Firmar aquellos papeles hacía realidad el divorcio, pero también le daba una sensación de control sobre la situación. En casa la esperaba una sorpresa. Un gran ramo de flores estaba en su puerta. Adjunto había una nota de Stephen. Pensé que necesitarías algo de color en casa. Llámame si necesitas algo. S. Darcy llevó las flores a la cocina, sin saber cómo reaccionar ante aquel gesto. Era dulce, pero también extraño. Stephen nunca había sido un marido especialmente atento, ni siquiera cuando su matrimonio había sido feliz. ¿Por qué ahora que estaban separados se preocupaba de repente? La respuesta llegó al día siguiente, cuando se reunieron en un café para discutir algunos aspectos prácticos de su separación. Stephen parecía demacrado, con ojeras. ¿Estás bien?, preguntó Darcy, a pesar de su decisión de mantener las distancias. Stephen negó con la cabeza. Para ser sincero, no. Las cosas son complicadas. ¿Hay algún problema con Eda? Darcy se arrepintió de inmediato de su pregunta, que sonó más sarcástica de lo que pretendía. Sí, admitió Stephen con brusquedad. Ella no es como yo pensaba. Ahora que vivimos juntos, muchas cosas están más claras. Darcy sintió una extraña sensación de satisfacción, pero inmediatamente se reprendió a sí misma. Los problemas de Stephen con su nueva pareja no eran algo de lo que ella debiera alegrarse. Lo siento, dijo ella con neutralidad. Pero centrémonos en nuestros asuntos. Ayer estuve en casa del abogado y está preparando un acuerdo de división de bienes. Stephen asintió, pero sus pensamientos parecían estar muy lejos. Darcy, no dejo de pensar en el bebé, dijo de pronto, en cómo han cambiado las cosas. Llevamos tanto tiempo intentando tener hijos, y ahora que por fin ha sucedido... Ahora te vas con otra mujer, terminó Darcy por él. Sí, irónico. No estoy seguro de estar haciendo lo correcto, dijo Stephen en voz baja. Quizá deberíamos reconsiderar seguir juntos. Por el bien del bebé. Darcy sintió que se le apretaba el interior. Una parte de ella, la que seguía amando a Stephen a pesar de la traición, quería aferrarse a esa posibilidad. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que volver a la antigua relación sería un error. Stephen, dijo en voz baja, ¿quieres a Eda? Él vaciló sin mirarla a los ojos. Creía que sí, pero ahora... no lo sé.
Es todo tan confuso. Pero ya no me quieres. No era una pregunta, era una afirmación. Y no es buena idea seguir juntos solo por el bebé. Los niños pueden sentir la falsedad y la tensión entre los padres. Prefiero que nuestro hijo crezca en dos hogares felices que en uno infeliz. Stephen parecía derrotado, pero asintió. Probablemente tengas razón. Es solo que no esperaba que fuera tan complicado. Nadie espera que lo sea, replicó Darcy con una sonrisa triste. Pero lo superaremos, por separado, pero juntos cuando se trate de nuestro hijo. Se separaron, acordando que Stephen contrataría a su propio abogado para negociar el divorcio. Darcy volvió a casa, reflexionando sobre el extraño comportamiento de Stephen. Estaba claro que él se cuestionaba su decisión de marcharse, pero ella no podía saber si las dudas se debían a una auténtica preocupación por ella y el bebé o a problemas con Eda. Al día siguiente, Darcy recibió un mensaje de Elliot. El abogado de Stephen había solicitado una reunión para discutir los términos del divorcio. La citaron para el fin de semana. Por la noche, Beryl llamó invitando a Darcy a tomar el té. ¿Cómo lo llevas, cariño?, le preguntó la mujer mayor mientras se sentaban en su acogedor salón. Mejor de lo que esperaba, respondió Darcy con sinceridad. Aunque Stephen se comporta de manera extraña. Parece que tiene problemas con Eda y ahora no está seguro de querer divorciarse. Beryl asintió comprensiva. Los hombres suelen darse cuenta del valor de lo que han perdido cuando ya es demasiado tarde. Sobre todo cuando el juguete nuevo no es tan brillante como parecía. No es solo eso, suspiró Darcy. Se enteró de lo del bebé y ahora se siente responsable. Dice que quiere volver a intentarlo, por el bien del bebé. ¿Y qué hay de ti? Beryl la miró detenidamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Darcy se lo pensó un momento. Una parte de mí quiere decir que sí. No voy a mentir. A veces me da miedo estar sola, criar a un hijo sin pareja. Pero otra parte de mí se da cuenta de que volver con el hombre que me traicionó, simplemente por miedo a la soledad o por conveniencia, está mal. La confianza es difícil de reconstruir cuando está rota, dijo Beryl. Exacto, asintió Darcy. Siempre me preguntaba dónde estaba y con quién. Comprobaría constantemente su teléfono, buscando señales de nuevas mentiras. No es vida, ni para mí, ni para él, ni para el bebé. Beryl sonrió con aprobación. Eres una mujer sabia, Darcy. Mucha gente saltaría ante la oportunidad de mantener a su familia unida sin pensar en el coste. Yo solo quiero ser feliz, dijo Darcy en voz baja. Y yo quiero que mi hijo vea a una madre feliz, no a una mujer que soporta la traición para mantener la apariencia de una familia. Hablaron un poco más y Darcy se marchó, sintiéndose más segura de su decisión. Hablar con Beryl siempre la ayudaba a ver la situación con más claridad. La reunión con los abogados estaba prevista para el viernes. Darcy estaba nerviosa, sin saber qué esperar. Elliot le aseguró que era algo rutinario y que simplemente discutirían los términos preliminares del divorcio, pero ella seguía sintiéndose ansiosa. Antes de la reunión, Stephen la llamó. Me gustaría hablar contigo en privado antes de reunirnos con los abogados. ¿Puedo pasarme? Darcy accedió, aunque con cierto temor. Cuando Stephen llegó, se dio cuenta de que parecía aún más agotado que la última vez que lo había visto. He roto con Eda, dijo sin preámbulos al entrar en la casa. Ella no es la persona con la que quiero estar. Darcy asintió en silencio, sin saber qué decir. Aquella noticia no pretendía alegrarla ni entristecerla, solo era información. He estado pensando mucho, Darcy, continuó Stephen, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre el futuro. Sé que he cometido un terrible error, y entiendo que nunca puedas perdonarme, pero quiero intentar arreglar lo que he estropeado. Darcy respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Stephen, agradezco tu sinceridad, pero creo que tienes miedo al cambio. Eda no era tan perfecta como imaginabas, y ahora vuelves a mí como una opción segura. No, protestó. No es eso. Me he dado cuenta de lo mucho que significas para mí, de lo estúpida que fui al arriesgar nuestra relación por una aventura. ¿Una aventura? Darcy enarcó una ceja. Me dijiste que la querías, que querías estar con ella. Esto es más que una aventura. Stephen bajó los ojos. Me confundí. Confundí atracción con amor. Pero ahora veo las cosas con más claridad. Darcy sacudió la cabeza. ¿Qué pasará dentro de 6 meses?
¿Un año? ¿Cuando aparezca una nueva mujer y vuelva a confundirte? Eso no va a ocurrir, insistió Stephen. He cambiado. Me di cuenta de mis errores. ¿En una semana? Preguntó Darcy con escepticismo. La gente no cambia tan rápido, Stephen, y no estoy segura de poder volver a confiar en ti. Parecía deprimido, pero no sorprendido por su respuesta. Lo comprendo, pero no me rendiré tan fácilmente, Darcy. Te demostraré que merezco una segunda oportunidad, no por comodidad ni por miedo al cambio, sino porque realmente quiero estar contigo y con nuestro hijo. Darcy sintió que su determinación se tambaleaba ligeramente. Una parte de ella quería creerle, quería que su familia permaneciera intacta, pero la razón le decía que era demasiado arriesgado. No puedo darte una respuesta ahora mismo, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Mientras tanto, sigamos con los abogados como habíamos planeado. Si decidimos volver a intentarlo, siempre podemos retirar la demanda de divorcio. Steven asintió, claramente decepcionado pero comprendiendo su postura. Por supuesto, esperaré lo que haga falta. La reunión con los abogados fue tensa pero productiva. Discutieron un acuerdo provisional sobre el reparto de bienes y las condiciones de la pensión alimenticia. Stephen no se opuso a las exigencias de Darcy, lo que sorprendió incluso a su propio abogado. Después de la reunión, Elliot se llevó a Darcy aparte. Tu marido es muy cooperativo, comentó. Eso es inusual en un caso como este. Espera una reconciliación, explicó Darcy. Dice que está separado de su mujer y que quiere volver. Elliot la miró detenidamente. ¿Y qué me dices de ti? ¿Qué opinas de eso? No lo sé, respondió Darcy con sinceridad. Una parte de mí quiere creer que es sincero, pero otra parte de mí teme que vuelva a ocurrir. Es tu decisión, dijo Elliot suavemente. Pero recuerda que la confianza es algo frágil. Es fácil de romper y muy difícil de reconstruir. Darcy asintió, comprendiendo la sabiduría de aquellas palabras. En casa permaneció sentada en silencio durante largo rato, contemplando la situación. Stephen parecía sincero en su remordimiento. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Podría volver a confiar en el hombre que la había traicionado tan fácilmente? Darcy se puso una mano en el estómago, sintiendo un ligero movimiento en su interior, los primeros signos de la vida que llevaba dentro. Por el bien de esa pequeña criatura, quería tomar la decisión correcta. Al día siguiente se encontró con Stephen en el parque. Caminaron despacio por los senderos, disfrutando del raro día soleado. He estado pensando mucho, comenzó Darcy, sobre tu proposición, sobre la posibilidad de volver a empezar. Stephen parecía tenso, esperando su respuesta. Y he llegado a la conclusión de que ahora mismo no estoy preparada para eso, continuó. Han pasado demasiadas cosas. Se ha roto demasiada confianza. No digo que nunca, pero ahora necesito tiempo para mí. Tiempo para averiguar lo que realmente quiero, independientemente de ti o de cualquier otra persona. Stephen parecía decepcionado, pero asintió. Lo comprendo, y respetaré tu decisión. Pero no me rendiré, Darcy. Te demostraré que he cambiado. Tal vez, dijo en voz baja, pero no lo hagas por mí o por obligación. Hazlo por ti, porque quieres ser un hombre mejor. Se separaron, acordando que Stephen la acompañaría a su cita con el médico la semana siguiente, pero que por lo demás continuarían con el proceso de divorcio según lo previsto. En casa, Darcy se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada y era la correcta. No había cerrado la puerta a la posibilidad de una reconciliación en el futuro, pero ahora necesitaba centrarse en sí misma y en su hijo. Al día siguiente, Darcy recibió una extraña llamada. Una voz de mujer se presentó como Ada Winslow. Sé que esto es inesperado, dijo la mujer, pero necesito hablar contigo sobre Stephen. Darcy sintió que se le hundía el corazón. No estaba preparada para este giro de los acontecimientos. No estoy segura de que sea una buena idea, respondió con cautela. Por favor. La voz de Eda era desesperada. Es importante. Creo que deberías saber la verdad. La curiosidad pudo con ella, y Darcy accedió a reunirse en un café del centro de la ciudad. No sabía qué esperar, pero sintió que debía escuchar a aquella mujer. Eda no era para nada como Darcy se la había imaginado. No era una mujer fatal, sino una joven normal con ojos cansados y movimientos nerviosos. Gracias por recibirme,
dijo Eda mientras se sentaban en una mesa en un rincón del café. Sé lo extraño que es esto. ¿Qué querías decirme?, preguntó Darcy, que no quería prolongar aquel incómodo encuentro. Eda respiró hondo. Stephen te está mintiendo. No ha roto conmigo. Al contrario, me pidió que esperara mientras arreglaba las cosas contigo. Dijo que estabas embarazada y que tenía que tener cuidado de no perder los derechos sobre el niño. Darcy sintió un escalofrío. ¿Por qué me cuentas esto? Porque estoy harta de que me mientan. Eda parecía realmente disgustada. Stephen me dijo que vuestro matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo, que los dos solo dudabais en dar el primer paso hacia el divorcio. Me prometió que estaríamos juntos en cuanto arreglara las cosas contigo. Y ahora está jugando en dos frentes, y yo no quiero formar parte de ello. Darcy permaneció en silencio, intentando dar sentido a lo que estaba oyendo. Si Eda decía la verdad, entonces todo el remordimiento de Stephen, todas sus palabras sobre una segunda oportunidad, no eran más que otra mentira. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente. Eda sacó su teléfono y le mostró mensajes de Stephen, fechados la noche anterior. En ellos escribía que la echaba de menos, que pronto arreglaría las cosas y estarían juntos. Anoche estuvo en mi casa, dijo Eda en voz baja. Después, creo, de contarte sus remordimientos y su deseo de volver. Darcy sintió que las náuseas le subían por la garganta. Todo este tiempo Stephen había seguido mintiendo, jugando con sus sentimientos y sus dudas. Gracias por contármelo, dijo ella levantándose de la mesa. Agradezco tu sinceridad. No pretendía hacerte daño, dijo Eda, pero pensé que merecías saber la verdad, sobre todo ahora que esperas un hijo. Darcy asintió y salió del café, extrañamente aturdida. Esperaba enfadarse o llorar, pero en su interior solo había vacío. En casa, llamó a Elliot y le dijo que quería acelerar el divorcio. ¿Había ocurrido algo?, preguntó preocupada la abogada. Solo me han confirmado que estaba haciendo lo correcto, respondió Darcy. No quiero perder más tiempo con dudas. Esa noche, Stephen la llamó, preguntando si había pensado en su proposición. Darcy escuchó sus dulces discursos sobre el amor y los remordimientos, y el deseo de formar una familia, y lo único que sintió fue cansancio. Hoy me reuní con Eda, dijo ella interrumpiéndolo a medias. Me ha enseñado tus mensajes. Me ha dicho que ayer estuviste en su casa. Hubo una larga pausa. Darcy, puedo explicarlo. No lo hagas, dijo ella con firmeza. No quiero oír más mentiras. Seguiremos adelante con el divorcio como estaba previsto. Serás el padre de nuestro hijo, pero nunca volverás a ser marido. Colgó sin esperar respuesta. Fue duro para su alma, pero al mismo tiempo Darcy se sintió extrañamente aliviada. Ahora que habían desaparecido las últimas dudas, podía concentrarse en el futuro, el suyo y el de su hijo. Por la noche, se sentó en la veranda a contemplar la puesta de sol y los cambios que se avecinaban en su vida. La maternidad en solitario no era algo que hubiera planeado, pero ahora esa perspectiva ya no le parecía tan desalentadora. Tenía un trabajo, una casa, el apoyo de sus amigos, y tenía la determinación de crear una vida feliz para ella y su hijo, independientemente de Stephen y sus mentiras. Un soleado día de abril inundaba de luz el pequeño salón del nuevo piso de Darcy. Habían pasado 6 meses desde que su vida diera un vuelco en un solo día. El día en que descubrió que estaba embarazada y que su marido la había engañado. 6 meses que lo habían cambiado todo. Darcy estaba de pie junto a la ventana, acariciándose el vientre visiblemente redondeado. 28 semanas. Su bebé ya estaba dando buenos empujones, recordándole su presencia. Sí, sí, te noto, sonrió al sentir otro empujón. Hoy está muy activa. El nuevo piso era más pequeño que la antigua casa, pero más acogedor. Situado en una zona tranquila de Johnson Lane, con vistas a un pequeño parque, parecía el lugar perfecto para empezar una nueva vida. Darcy vendió su casa y la de Stephen y se repartió las ganancias según lo estipulado en el acuerdo de divorcio. Invirtió parte de su parte en la compra de este piso y reservó el resto para futuros gastos relacionados con el niño. El divorcio finalizó hace 2 meses, más rápido de lo esperado debido a que ambas partes buscaron un acuerdo amistoso. Después de que se descubriera su doble juego, Stephen dejó de presionar para que se produjera el reencuentro y aceptó todas las condiciones de Darcy sin poner objeciones. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba Beryl con una cajita en las manos.
Espero no llegar demasiado pronto, dijo la mujer mayor al entrar en el piso. Pierce me despertó al amanecer, así que pensé en hornear esos bollos de canela que se te antojaron la última vez. Eres un verdadero tesoro, Beryl, sonrió Darcy al aceptar la caja. Pasa, estaba a punto de preparar el té. Se instalaron en la pequeña cocina, donde Darcy ya lo había preparado todo para una acogedora merienda. Beryl, aunque ahora vivía a unas manzanas de distancia de Darcy, era una visitante asidua de su nuevo hogar. Su amistad, que había comenzado durante una época difícil para Darcy, no había hecho más que fortalecerse con el tiempo. ¿Cómo está tu espalda?, preguntó Beryl mientras observaba a Darcy sentarse cautelosamente en la silla. Me duele un poco, sobre todo por la noche, admitió Darcy. Pero el médico dice que es normal en esta etapa. Recuerdo que cuando estaba embarazada de mi Robert, los últimos meses iba literalmente de un pie a otro como un pato, dijo Beryl riendo. Y ahora tiene 45 años y sigue llamando a su madre todos los domingos para preguntarle cómo hacer un plato. Darcy sonrió al imaginarse a su futuro hijo o hija creciendo. Decidió no averiguar el sexo del bebé antes de nacer. Prefería una sorpresa. ¿Qué tal la reunión del grupo de futuros padres?, preguntó Beryl, sorbiendo su té. Mejor de lo que esperaba, respondió Darcy. Había otras dos solteras como yo. Intercambiamos números de teléfono y quedamos en vernos fuera del grupo esta semana. ¿Lo ves? Y tú temías ser la única sin pareja. Darcy asintió. La decisión de unirse a un grupo de apoyo para futuros padres no había sido fácil para ella. Había temido las miradas, las preguntas incómodas sobre su marido, los sentimientos de inferioridad entre las parejas felices. Pero la realidad fue distinta. El grupo la aceptó calurosamente, sin juzgarla, y Darcy sintió por primera vez que no estaba sola en su situación. «Sabes, a veces pienso», dijo Darcy pensativa, mirando por la ventana, «que tal vez todo sea para bien. Si no me hubiera enterado de la infidelidad de Stephen en ese momento, si hubiéramos seguido juntos, ¿habría sido feliz? ¿O estaría viviendo en una ilusión sin saber lo que ocurría a mis espaldas? La verdad siempre es mejor que la ilusión, cariño», dijo Beryl suavemente. «Aunque duela». Cuando Beryl se marchó, Darcy fue a dar su paseo semanal por el parque. El médico insistía en que hiciera ejercicio con regularidad, y Darcy hacía todo lo posible por seguir sus consejos, aunque cada día le costaba más caminar. El parque la recibió con un sol radiante y una fresca brisa primaveral. Darcy caminó lentamente por el callejón, saboreando el momento de paz. El trabajo le ocupaba mucho tiempo. Seguía trabajando a jornada completa, sabiendo que pronto tendría que coger la baja por maternidad. Mientras tanto, cada minuto al aire libre era precioso. Al doblar la esquina, Darcy se detuvo de repente. En un banco a pocos metros de ella estaba sentado Stephen, absorto en la lectura de un libro. Tenía un aspecto diferente, más delgado, con el pelo hacia atrás, llevaba unas gafas que solo había usado en casa. Su primer instinto fue darse la vuelta y alejarse sin llamar la atención. Pero algo detuvo a Darcy. Tal vez la curiosidad, tal vez el deseo de ver si realmente había superado el dolor de su traición. Stephen levantó la vista, sintiendo una mirada de sorpresa en su rostro. Darcy se levantó, ajustándose las gafas con torpeza. «No sabía que estabas en este parque». «Acabo de empezar», dijo ella, acercándose. «¿El médico le recomendó caminar más?» Stephen le miró el estómago, claramente impresionado por los cambios que se habían producido desde la última vez que se habían visto, en la firma de los papeles del divorcio. Tienes buen aspecto», dijo, y había sinceridad en su voz. «Gracias», sonrió Darcy con debilidad. «Tú también has cambiado». Hubo una pausa incómoda. Había tanto que decir y, sin embargo, nada. «¿Cómo está el bebé?», preguntó por fin Stephen. «¿Va todo bien?» «Sí, se desarrolla con normalidad. Activo, sobre todo por la noche». Darcy no pudo evitar notar cómo los ojos de Stephen se iluminaban al mencionar al bebé. «He estado pensando en lo que hablamos», dijo, visiblemente nervioso, «sobre mi participación en la vida del bebé después de que nazca. Quiero que sepas que me tomo en serio mis compromisos. No solo económicamente», Darcy asintió. A pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos, nunca había dudado de que Stephen se esforzaría por ser un buen padre. «Lo sé,
Encontraremos la manera de que funcione, dijo ella. Por el bien del bebé. Stephen parecía agradecido por su comprensión. Me he mudado, dijo de repente. He encontrado un piso no muy lejos de aquí. Pensé que sería más conveniente estar cerca cuando llegara el bebé. ¿Y Eda? La pregunta salió antes de que Darcy pudiera pensar si era apropiada. El rostro de Stephen se ensombreció. Hemos roto. Para siempre. Después de todo lo que ha pasado. Negó con la cabeza. Fue un error desde el principio. Darcy no sintió regodeo ni satisfacción ante la noticia. Solo una ligera tristeza al darse cuenta del dolor y la devastación que la relación había causado a todos los involucrados. Lo siento, dijo con sinceridad. Stephen pareció sorprendido por su reacción. No debería sentirlo. Después de lo que hice... No digo que te haya perdonado, replicó Darcy con calma. Pero ya no guardo rencor. Me consume demasiada energía, que ahora necesito para otras cosas. Hablaron un poco más. De los preparativos para el parto, de la habitación del bebé, de los aspectos prácticos de su futura cooperación como padres. Luego Darcy se sintió cansada y decidió que era hora de irse a casa. Ha sido un placer verte, se despidió Stephen. ¿Puedo llamarte de vez en cuando para ver cómo te va? Por supuesto, asintió Darcy. También es tu bebé. Tienes derecho a saberlo. Mientras volvían a casa, Darcy reflexionó sobre la reunión. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba. Stephen ya no era el centro de su mundo, la fuente de su felicidad o de su dolor. Solo era un hombre de su pasado con el que iba a colaborar por el bien de un hijo en común. En casa la esperaba una sorpresa. Un correo electrónico de Elliot. Habían mantenido un contacto esporádico desde que finalizó el divorcio. Algunas consultas profesionales, un par de encuentros fortuitos por la ciudad. Pero este correo era diferente. Elliot la invitaba a la inauguración de una nueva exposición en una galería local. Sé que es inesperado, pero pensé que podría interesarte. El artista está especializado en temas de transformación y nuevos comienzos. Si te sientes incómoda, lo entiendo perfectamente. Saludos, Elliot. Darcy releyó la carta varias veces, sin saber qué responder. ¿Era solo un gesto amistoso o algo más? ¿Y estaba ella preparada para ese algo más? Después de pensarlo un poco, le contesto que estaba de acuerdo, pero sugirió reunirse por la tarde en lugar de por la noche, como había planeado en un principio. Las salidas nocturnas se estaban volviendo cada vez más tediosas con su creciente barriga. Elliot tenía un aspecto diferente en la exposición. Sin su estricto traje habitual, con vaqueros y una camisa sencilla, parecía más relajado, más accesible. Caminaron despacio entre las exposiciones, hablando de arte, de la vida, del futuro. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Elliot cuando se sentaron a descansar en el pequeño café de la galería. Después de todo lo que ha pasado. Mejor de lo que esperaba, respondió Darcy con sinceridad. A veces puede ser duro, sobre todo cuando pienso en criar a un hijo yo sola. Pero en general, lo encuentro extrañamente liberador. ¿Liberador? Elliot parecía intrigado. Sí, Darcy removió el té pensativa. Cuando tu vida se desmorona, de repente te das cuenta de que puedes rehacerla, con tus propias reglas, sin los compromisos que habías hecho antes, a menudo sin darte cuenta. Elliot asintió, escuchando atentamente. En mi consulta, a menudo veo cómo el divorcio no se convierte en el final, sino en el principio. Pero mucha gente no se da cuenta, atascada en el resentimiento y el arrepentimiento. Ayer vi a Stephen, dijo Darcy de repente. Me lo encontré por casualidad en el parque. ¿Cómo fue?, preguntó Elliot con cautela. Extraño, pero no doloroso, sonrió Darcy. Lo miré y no vi al hombre que me había roto el corazón, sino simplemente otra persona, con sus propios problemas, sus propios errores, sus propios remordimientos. Es una buena señal, dijo Elliot en voz baja. Significa que estás avanzando de verdad. Hablaron durante largo rato, del trabajo, de los planes de Darcy después de que naciera el bebé, de los libros que ambos habían leído recientemente. La conversación fluyó con facilidad, sin la tensión o la incomodidad que Darcy temía. Me lo he pasado bien hoy, dijo Elliot cuando salieron de la galería. Tal vez podamos repetirlo alguna vez. Si te sientes cómoda, claro. Darcy lo miró, tranquilo, seguro de sí mismo,
con ojos amables detrás de las gafas, y sintió una cálida sensación en el pecho. Me encantaría, respondió ella, pero sin demasiada actividad a corto plazo. Me estoy volviendo como una ballena en tierra. Elliot se echó a reír. He visto ballenas en tierra. Eres mucho más grácil. Aquel cumplido tan sincero y un poco torpe hizo sonreír a Darcy. Tal vez algún día habría sitio en su vida para una nueva relación. Pero por el momento se tomó su tiempo, disfrutando de la simple compañía sin expectativas ni presiones. En las semanas siguientes, la vida de Darcy adquirió un nuevo ritmo. Trabajo por la mañana, donde poco a poco fue cediendo sus funciones a una compañera para preparar su baja por maternidad. Después del trabajo, clases para futuras mamás o reuniones con nuevas amigas de su grupo de apoyo. Las tardes eran tiempo de tranquilidad en casa, a menudo en compañía de Beryl, que había asumido el papel de abuela honoraria, o de la llamada ocasional de Stephen preguntando por Darcy y la salud del bebé. Y a veces encuentros con Elliot. Nada romántico, solo la amistosa compañía de dos personas que se sentían cómodas juntas. Iban a museos, al cine, simplemente paseaban por el parque cuando el tiempo lo permitía. Elliot nunca presionaba, nunca insinuaba nada más, y Darcy apreciaba esa delicadeza. Una noche, sentada en el balcón de su piso y mirando las estrellas, Darcy se sintió extrañamente en paz. Hacía un año había imaginado su futuro de un modo muy distinto. Con su marido, en el hogar que compartían, con el hijo que tanto tiempo habían esperado. Ahora todo había cambiado. Su marido era su exmarido. La casa se había vendido y ella tenía que criar al niño casi sola. Sin embargo, no sentía amargura ni decepción. Por el contrario, tenía una sensación de camino abierto, de nuevas posibilidades, de libertad para ser ella misma sin tener que ajustarse a las expectativas de nadie. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era una de sus nuevas amigas del grupo de apoyo, Nina, también futura madre soltera. Perdona por llamar tan tarde. Quería asegurarme de que vendrías mañana a nuestro taller de masajes para bebés. Por supuesto, respondió Darcy. No me lo perdería por nada del mundo. Estupendo. Entonces podemos ir a la cafetería de la que te hablé. Tienen unos cafés con leche sin cafeína increíbles. Darcy sonrió al pensar en lo rápido que se había formado su nuevo círculo de apoyo. Beryl, sus nuevos compañeros de banda, incluso Elliot, todas esas personas habían entrado en su vida después de que su antiguo mundo se derrumbara. Ha sido un placer, dijo. Hasta mañana. Darcy colgó el teléfono y volvió a mirar las estrellas. La vida es impredecible, llena de giros inesperados y lecciones a veces crueles. Pero también está llena de nuevos comienzos, encuentros inesperados y oportunidades para crecer. Al día siguiente, mientras se preparaba para salir, Darcy se fijó en la foto de la última ecografía que había sobre la mesa. Una personita acurrucada en su interior, con los rasgos ya visibles y los diminutos dedos cerrados en puños. Pronto nos conoceremos, cariño, susurró, tocando suavemente la foto. Y empezaremos nuestra vida juntos. Al salir del piso, Darcy sintió un ligero movimiento en su interior, como si el bebé respondiera a sus palabras. Sonrió y se puso una mano en la barriga. Trajese lo que trajese el futuro, lo superarían, juntos. El viento primaveral agitó su cabello mientras caminaba por la calle, disfrutando del día soleado. La vida continuaba. Había cambiado, pero no había terminado. Y en esos cambios, Darcy no encontró tragedia, sino oportunidad. Una oportunidad para hacerse más fuerte, más sabia, más feliz. Una oportunidad para construir una vida que fuera verdaderamente suya, no el resultado de compromisos y concesiones. Darcy se sorprendió a sí misma sonriendo, pero sin ninguna razón en particular. Tal vez por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Libre de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones, de crear su propia felicidad. Y esta libertad, a pesar de todas las dificultades e incertidumbres, merecía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor y duda. Estaba preparada para su nuevo comienzo. Y trajera lo que trajera el futuro, Darcy sabía que era lo bastante fuerte como para afrontarlo con el corazón abierto.